Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más en el que vamos a aprender nuevas cosas para comprender mejor algunas cosas que pasan en el mundo y en medio de las cuales nuestra iglesia tiene que seguir caminando, realizar su misión. Conviene que las conozcamos para saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas y evitar caer, ¿verdad?, en errores, en trampas del maligno. Vamos a empezar nuestro programa con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos siempre dóciles a este mismo Espíritu, para gustar del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar ahora sobre otra secta que tiene como un sincretismo, un montón de elementos revueltos ahí, buenos y malos. A esta secta se le llama espiritismo. Espiritismo. Y a los que están metidos en ello se le llama espiritistas. Vamos a conocer hoy qué es el espiritismo y una vez conocido vamos a poder identificar a las personas espiritistas, a los centros espiritistas, los lugares espiritistas. Vamos a conocer más o menos qué creen que es lo que tienen ellos en la cabeza, qué doctrina tienen. Primero veamos qué es el espiritismo. Pues es una secta más o menos organizada, ¿verdad?, que está presente en muchos países del mundo. Aquí en Latinoamérica, está en toda Latinoamérica, en Guatemala, por supuesto, pero también en Europa, en Estados Unidos, en muchos países del mundo está presente. Esta secta, esta corriente, este grupo, tiene un conjunto de doctrinas en las que prevalece una cuestión, y es que admiten la posibilidad de una comunicación con espíritus o con algunas personas ya fallecidas, con almas de personas ya fallecidas. Admiten la posibilidad de que nos comuniquemos con ellos, y se atribuye a los espíritus acciones y ciertos fenómenos que no tienen explicación natural. Entonces ellos dicen, esto no se puede explicar porque es ocasionado por un espíritu. También se puede decir que el espiritismo es la creencia en la posibilidad de poderse comunicar con almas de los difuntos por mediación de personas especialmente dotadas, a las que le llaman mediums. Estas personas transmiten a quienes van a consultarlas presuntos mensajes del más allá, en un estado psicológico de trance que tiene cierta semejanza con el trance hipnótico. Cuando hablan no están normales, sino que están en trance, ¿verdad?, como si los hubieran hipnotizados. En ese estado están cuando hablan, supuestamente mensaje de la abuelita, del tío, de los que ya fallecieron. Conozcamos la historia de esta secta, del espiritismo. El espiritismo
como tales, como comunicación con los muertos, es una práctica muy antigua en la historia de la humanidad. En antiguas culturas parece que eran muy comunes esas prácticas espiritistas, esa comunicación con los muertos, la práctica de la adivinación era muy común. Y como lo sabemos por la historia, pero también la Sagrada Escritura nos da algunos datos de que en algunos pueblos se practicaba mucho esto, esta búsqueda de la comunicación con los muertos. En el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 9 al 12, leemos lo siguiente. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de las naciones. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador, ni consultor de espíritus, ni adivino, ni evocar de muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones delante de ti. Porque tenía esas prácticas, Dios rechazaba esas naciones y advertía a los judíos que lo mismo les iba a pasar si ellos se ponían a practicar esas cosas. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, leemos lo siguiente. Dice: no se dirijan a los nigromantes, ni consulten a los adivinos, haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, su Dios. En Levítico capítulo 20, versículo 6, se lee lo siguiente: si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Esos son los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura, con lo que nos indica que en pueblos antiguos existía esta costumbre de buscar la comunicación con los muertos. Y pues se afirmaba que era posible. Pero el espiritismo moderno, así organizado con una doctrina que se trata de impulsar, tal como se conoce ahora, pues es bastante reciente. Vamos a conocer cómo fue que comenzó ese espiritismo moderno. Fue iniciado por una familia, concretamente por dos hermanas, las hermanas Fox. Una se llamaba Margarita Fox, de 12 años de edad, y la otra Catalina Fox, de 14 años de edad. Ellas fueron las fundadoras del espiritismo. Ellas eran hijas de un pastor protestante que asistía a la iglesia metodista. Se llamaba su papá John Fox, o Juan, traducido al español, Juan Fox. Todo comenzó allá por el año 1847, en un pueblo que se llamaba Hydesville, en el estado de Nueva York, ahí en la casa de la familia Fox, de don John Fox y sus hijos. Ahí empezó el espiritismo prácticamente. Sucedió que su esposa se quejaba de unos ruidos que provenían de las escaleras de la planta alta de la casa, y también otros ruidos provenían del techo. Las hijas del matrimonio, eran Margarita y Catalina, comentaron a sus papás que ellas se comunicaban con un espíritu, que el espíritu les hablaba.
A ese espíritu le llamaron ellas Mr. Splitfoot, Mr. Splitfoot. Y más tarde el mismo espíritu se identificó, dijo que se llamaba Charles Rowena y que era un personaje que había sido asesinado en la casa donde ellos vivían unos años antes. Ahí lo asesinaron, ahí lo sepultaron en la misma casa. Años más tarde encontraron su cuerpo. Con ellas prácticamente comienza el espíritu moderno. Ellas contaron a sus papás esta práctica de comunicarse con los muertos, y una vez que comenzó, continuaron. La gente se fue enterando de que ellas podían comunicarse con los espíritus, y empezó a llegar gente, ¿verdad? Unos curiosos que querían comunicarse con sus familiares de cosas que quedaron pendientes, preguntas que les querían hacer, y querían que las niñas les sirvieran como de intermediario, ¿verdad? Para comunicarse. Y así pues comenzó a crecer el número de personas que querían saber de esos fenómenos. La pobre familia pues era asediada por mucha gente, incluso llegó un periódico a querer publicar todo aquello que estaba pasando en esa casa. Entonces ellos decidieron irse de ahí para otro lugar. Y esta partida provocó que se diera ya oficialmente el nacimiento del espiritismo. Se puede poner como fecha oficial del nacimiento del espiritismo el 14 de noviembre de 1849. 14 de noviembre de 1849 es la fecha en que nació el espiritismo, en que se considera que se fundó ya oficialmente este movimiento espiritista. ¿Qué pasó ese día, en esa fecha? ¿Por qué se le considera a esta fecha el día en que nació el espiritismo? Ese día las hermanas Fox realizaron su primera experiencia pública de espiritismo. Ellas se habían ido de su pueblo a otro pueblo, pero en el otro pueblo a donde se fueron, las experiencias, ese contacto con los muertos continuó, y la gente de ese otro pueblo se llamaba Rochester, un pueblecito siempre en el estado de Nueva York. Unos le dicen ciudad, otros le dicen pueblo, otros le dicen aldea. No tuvo que haber sido un pueblo muy grande, Rochester. Pues ahí se enteraron de que estas dos niñas, dos muchachitas, hablaban con los muertos. Y la gente empezó a acudir como ocurría en el otro pueblo, hasta que al final, pues, por la insistencia de familiares y gente que vivía ahí, ellas quisieron dar una demostración pública de que podían comunicarse con los muertos. Y ese día, pues, el 14 de noviembre de 1849, ante 400 personas reunidas en el Corinthian Hall, un salón de la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, realizaron esta demostración, esta muestra ante la gente de que era posible comunicarse con los muertos. Y aquello entusiasmó tanto a mucha gente que no creían que eso fuera posible, y pues vieron que ellas lo podían hacer. Y entonces mucha gente empezó a querer saber qué era eso, cómo se hacía, qué tenían de especial estas dos niñas, que ellas sí podían comunicarse
con los espíritus y en cambio otras personas no. Cada día fue creciendo el número de gente que quería saber más del espiritismo y adherirse a esta secta que estaba naciendo. Un año más tarde de esta demostración, en Nueva York ya había un total de 10,000 espiritistas, 10,000 personas que estaban en relación con el espiritismo. ¿Cómo estaba organizado este grupo? ¿Cómo estaban organizados los espiritistas? En casas particulares se reunían en grupitos alrededor de una mesa de forma redonda y ahí en el grupo había una persona, un medium, que decía tenía la posibilidad, la capacidad de comunicarse con los muertos y empezaba a hacer su sesión espiritista y se empezaban a oír ruidos y a presenciar fenómenos extraordinarios, ¿verdad? Y a la gente les gustaba eso, sobre todo para comunicarse con sus familiares difuntos. Entonces, grupos de espiritistas fueron formándose, les llamaban círculos espiritistas. Pues sumando la gente que integraba los distintos grupos, se calcula que había ya 10,000 adeptos al espiritismo. Y apenas era el año 1850. Pues cuando fue creciendo más el grupo de espiritistas, se dividieron en 2 grandes grupos. ¿Qué era lo que les dividía? Pues sucede que un grupo admitía la doctrina de la reencarnación. ¿Qué significa la reencarnación? Esa doctrina viene de antes, de mucho tiempo, desde los griegos, donde dice que las almas, los espíritus transmigran, pasan de un ser a otro, ¿verdad? Alguien se muere, puede volver a nacer en otra persona. Algunos llegaban al extremo de decir que podía nacer como un animal. Había unos que decían antes, ¿verdad?, en la cultura griega, que si se portaba mal, pues se reencarnaba en un animal. Si se portaba bien, se reencarnaba en un hombre muy sabio, muy inteligente. Pero es un error. El alma no se reencarna. El alma tiene su cuerpo y solo un cuerpo para siempre. No se reencarna, ¿verdad? No es que nosotros antes nuestra alma haya estado en otra persona, en un animal. No, el alma solo tiene un cuerpo. No es verdadera la doctrina de la reencarnación. Digamos que nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿verdad? Digamos que nuestra alma es un espíritu encarnado porque es un espíritu, pero también tenemos carne, tenemos cuerpo, una parte material. Y aquí en este cuerpo está metida nuestra alma, nuestro espíritu. Una vez que morimos, se separa el alma, pero no se encarna en otra persona, no. Nuestro cuerpo se va al cementerio, se queda esperando la resurrección del último día y el espíritu que va a volver es nuestra propia alma que se va a unir a nuestro cuerpo y vamos a levantarnos vivos del sepulcro, resucitados y primero Dios gloriosos para ir al cielo, ¿verdad? Eso es, pero el alma no transmigra de un ser a otro, no se reencarna, no vuelve a nacer en otro, ¿verdad? No puede decir, ese niño que nació, ese es mi abuelito, su alma es el alma de mi abuelito. No, eso no existe. Pero un grupo de espiritistas adoptaron esa doctrina de la reencarnación. Y en cambio, el otro grupo de espiritistas la rechaza, no acepta. Y eso es lo que divide a los 2 grupos, ¿verdad? Toda la demás doctrina, en todo lo demás están de acuerdo los 2 grupos. ¿Cómo se propagó tanto el espiritismo? Pues
se originó en Estados Unidos, ¿verdad? Las hermanas Fox fueron las que dieron origen a esta secta espiritista. Pero de Estados Unidos, el espiritismo pasó a Europa. Al primer país al que llegó fue a Alemania. Allá llegó. En el mes de abril de 1853, el espiritismo ya estaba presente en Alemania. Y una vez llega a un país, se empieza a extender y a extender y a extender. De Alemania, el espiritismo pasó a Francia. También una vez que llegó, se empezó a extender y a extender. Y de Francia pasó al resto de Europa. Se fue a muchos países de Europa. Muy rápido, dice un autor, es que se extendía como la pólvora, decía, muy rápidamente. No solo en un grupo de personas, sino en todo tipo de personas, tanto en los ricos, en los intelectuales, como también en las clases populares, como que todos se sentían atraídos a esta secta, a esta doctrina, a este querer comunicarse con los muertos. Entonces se extendió por toda Europa, pero fue en Francia donde el espiritismo agarró mucha fuerza. Y aquí mucha gente, muchos intelectuales se hicieron espiritistas. Y aquí fue donde se hizo la sistematización de la doctrina del espiritismo. Aquí fue donde pasó de un lugarcito, ¿verdad? Una casita, un cuartito privado donde se reúnen a 10 personas y hay un medium que les está diciendo cosas de sus difuntos, a una cosa grande, un movimiento colectivo. Muchas personas se entregaron al espiritismo y muchas personas difundieron el espiritismo, pero destacó en esta difusión del espiritismo una persona, un señor que era maestro y tenía muy buena didáctica para enseñar. Escribió varios libros de pedagogía como maestro, ¿verdad? Pero un día conoció el espiritismo, entró en contacto con el espiritismo, le atrajo tanto que se entregó de lleno al espiritismo. A ese señor se le conoce como Allan Kardec. Algunos le dirán Allan Kardec, a saber cómo se pronuncia, pero vamos a llamarle Allan Kardec. Ese es su seudónimo, porque su verdadero nombre es un poco complicado. Es un señor de Francia. Su nombre es Hippolyte Léon Denisard Ribail. Es bien difícil su nombre. Hippolyte Léon Denisard Ribail. Y él se puso como seudónimo Allan Kardec. Ese señor nació en Francia en 1804 y murió en 1869. Él se constituyó en el principal cerebro del espiritismo. Él fue el sistematizador, el pensador principal de toda la doctrina espiritista. Como dije, era un maestro, se casó con Amélia Baudet, tenía su esposa. En 1854 fue cuando comenzó toda su relación con el espiritismo. Entró en contacto con el espiritismo en este año, 1854. Primero, pues, tal vez por curiosidad, porque alguien lo invitó, asistió a una sesión espiritista donde había una mesa en forma redonda, un grupo de personas alrededor y un medium que hacía de intermediario para dar los mensajes de
del difunto a la gente, de la gente al difunto, ahí estaba, y él vio aquello y le atrajo mucho, despertó su curiosidad de ver esas cosas extraordinarias, quiso investigar más, entró en contacto con ese grupo de espiritistas, a los grupos que se reunían les llamaban círculos espiritistas, también le llamaban mesas giratorias, y el médium pues se decía, ese está a cargo de una mesa, ese va a recibir una mesa, decían cuando notaban las cualidades de médium, y pues se ponía ahí a atender gente. Pues entró en contacto con una de esas y asistía frecuentemente. También entró en contacto porque le llamó mucho la curiosidad, la así llamada escritura automática. ¿En qué consiste la escritura automática? Consiste en la transcripción de un flujo de pensamientos inconscientes por parte del autor. Comienza a escribir cosas que él no sabe porque lo está utilizando el espíritu, y al final queda un texto escrito, pero el medium no sabe ni por qué lo escribió ni qué escribió, pero fue utilizado. A eso le llama escritura automática. Fue otra cosa que le llamó mucho la atención, despertó su curiosidad. Pues asistió Allan Kardec a sesiones de espiritismo con distintos médiums después. Fue a una mesa, digamos, una mesa es un círculo, un grupo de espiritistas, a un grupo, a una mesa, fue a otra mesa, fue a otra mesa, fue a diversos grupos espiritistas con distintos médiums. La palabra medium significa pues medio, mediador entre los espíritus y las personas vivas, espíritus de los difuntos con las personas vivas. Y pues después de esto, ya con esto, Allan Kardec se metió de lleno al espiritismo. Se llamaba ya espiritista y empezó a estudiar toda la doctrina espiritista, la empezó a sistematizar, a escribir en libros, en orden, diciendo: esto es lo que cree un espiritista, y elaboró un cuerpo de doctrina. Ahora, ¿cómo hacía eso? Él dice que eran los mismos espíritus los que le dictaban la doctrina espiritista. Dice Allan Kardec que él entró en contacto con un espíritu al que él le dio el nombre de la verdad, así le llamaba al espíritu que se comunicaba con él, la verdad. Y dice que ese espíritu fue el que le fue revelando la verdad sobre las cosas, y él fue poniendo por escrito en sus libros lo que este espíritu le iba diciendo. Y dice que este mismo espíritu llamado la verdad le dijo que él tenía que llamarse Allan Kardec. Él obedeció y se puso ese seudónimo, Allan Kardec. Entonces podríamos decir que él es el principal impulsor, el cerebro, el corazón, la figura más importante del espiritismo. Escribió varios libros, no solo uno, en los que sistematizó la doctrina de los espiritistas. Y pues los espiritistas, para conocer bien su doctrina, tienen que leer los libros de Allan Kardec. Sobre todo hay dos muy importantes que son como el corazón de la doctrina espiritista y los consideran casi como libros sagrados porque fueron escritos por este señor. ¿Cómo son las prácticas espiritistas? Bueno, los espiritistas se reúnen en cualquier sitio, en una casita, una casota, lo que sea, en una mansión, en un salón, donde sea, donde puedan, en cualquier sitio, se sientan alrededor de una mesa en forma redonda,
en silencio, ellos dicen concentrados, poniendo mucha atención, y luego van apareciendo una serie de fenómenos en esa sesión espiritista. Una mesa que se levanta, que sube y que baja, que se desprende del piso y sube y baja, o a veces la mesa da golpes acompasados en el piso. ¿Y qué significan? Esos golpes tienen un significado. Es porque el médium le preguntó algo al espíritu y el espíritu está contestando a través de esa mesa que se levanta y que golpea el piso, y se le da un valor a esos golpes. A veces se le da valor de letras, por ejemplo, ¿verdad? Un golpe, la A; 2 golpes, la B. Entonces va viendo cuántos golpes va dando la mesa y va formando palabras, va formando mensajes, y dice el médium, de esa manera nos está contestando el espíritu la pregunta que le hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿eres tú Juan? Y dices, sí, soy Juan, sí. Bueno, pues la S y la I, ¿verdad? Tiene unos golpes, dice que sí. Entonces, la forma en que el espíritu dice que contesta. ¿Qué más en las sesiones espiritistas? A veces se oyen ruidos en las paredes, ruidos en varios objetos. También en esas sesiones aparecen materializaciones. ¿Qué quiere decir materializaciones? Quiere decir que los asistentes ven salir como unos filamentos que fluyen del medium, de la persona que está ahí como medio para que se comuniquen con el espíritu. Unos filamentos que fluyen del medium de forma como de una nube que va saliendo y van tomando forma poco a poco hasta tener consistencia y formar figuras más o menos nítidas, sobre todo de cuerpos humanos, y puede aparecer ahí el abuelito del muchacho, de la muchacha que fue a hacer una pregunta ahí al espiritista. Puede aparecer ahí la figura del abuelito, por ejemplo. Luego, el propio medium y algunos objetos colocados a su alrededor, también pueden darse estos fenómenos. El medium y algunos objetos comienzan a flotar en el aire y aparece el fenómeno de levitación, como superando las leyes físicas. La ley física dice que tenemos que estar en el suelo, pues se levantan, flotan, es otro fenómeno. También el medium habla idiomas que él no conoce, o los escribe en otro idioma. Por ejemplo, un medium que es guatemalteco escribe en chino, ¿verdad? Y nunca ha aprendido chino. ¿A qué se debe eso, que puede escribir en otros idiomas y hablar en otros idiomas? Dicen los espiritistas, se debe a que ese espíritu que se está comunicando a través del medium antes estaba en una persona que hablaba ese idioma y que se reencarnó después. Entonces, por ejemplo, si vivía en China, es el espíritu de un chino que se está comunicando en ese idioma. Por eso el medium está hablando chino, aunque él no sabe chino, nunca ha aprendido chino. Luego, el medium, movido por una fuerza extraña, escribe mensajes, ¿verdad?, sin saber por qué lo está escribiendo, no sabe el contenido de ese mensaje en ese momento. Incluso puede estar con los ojos cerrados y escribiendo muy bien los mensajes, pero porque dice no es él, es el espíritu que lo está utilizando. Otro hecho que se puede dar en las sesiones espiritistas: curaciones de enfermedades.
porque según los espiritistas, el mal espíritu que causa la enfermedad está dominado por el medium lo domina, y por eso es que el medium puede curar enfermedades. Esto es lo que creen los espiritistas, ¿verdad? En todo momento ellos hablan de espíritus, identificándolos como almas. En ningún momento hablan de demonios, que hay posesiones diabólicas o de ángeles, sino siempre están hablando de almas. Dice que ellos pueden hacer que un alma venga, se meta en ellos, hable por ellos, escriba por ellos, haga cosas a través de ellos, utilizando el cuerpo de ellos, de los mediums, pero en ningún momento dice fue poseído por un demonio, y el demonio dice eso, no, sino que espíritus, las almas, parece que según ellos solo hay una categoría de espíritus, no está esa diferencia entre ángeles y almas, sino espíritu, ¿verdad? En general. Entonces, su mundo es el mundo del espíritu. Entonces, según ellos, los desastres que ocurren, las enfermedades que se dan porque hay espíritus que las están provocando. Ahora bien, ¿dónde está toda esta doctrina? Pues está escrita en los libros que escribió Allan Kardec. La obra más importante que escribió se llama Lo que es el espiritismo. Otro es El libro de los mediums, son los más importantes. Y escribió otros más, como 8 o 10 obras sobre el espiritismo que consideran ellos como libros sagrados, como si fuera la verdad, como si fuera la Biblia, la Sagrada Escritura para los espiritistas, ¿verdad? El espiritismo no solo se quedó en Europa, el espiritismo después pasó también a Latinoamérica, y está Latinoamérica llena de espiritistas. Los 2 países donde más espiritistas hay son Brasil y Estados Unidos. Actualmente, al día de hoy, hay entre 15 y 20 millones de espiritistas en todo el mundo. Es una secta muy grande, muy potente, ¿verdad? Dentro de las cosas que cree, admite que existe un solo Dios, pero no que exista la Santísima Trinidad. Niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo es solo un espíritu, pero con una sabiduría, un espíritu muy adelantado en perfección, muy santo, muy sabio, un espíritu que se encarnó, ¿verdad?, en Jesús, fue como un gran maestro, enseñó cosas muy bonitas, pero que no es Dios. Rechaza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la iglesia, rechaza a la iglesia, y ellos dicen que no es la iglesia la verdadera religión, sino que son ellos, los espiritistas. Así como empezó, así continúa. Grupitos de personas que se reúnen en sus sesiones alrededor de una mesa redonda donde siempre hay un medium. Este medium es como un espíritu también adelantado, escogido, un espíritu especial que desde que nace y se encarna ya viene destinado para ser medium, y que no cualquiera puede ser medium, no cualquiera puede comunicarse con los muertos. Entonces ellos están atentos. Cuando ven algo raro en alguna persona, dice, seguramente usted es una persona elegida, trae ese don para ser medium. Entonces usted va a recibir mesa, dice, le van a dar una mesa y va a atender a la gente que quiera hablar con los muertos y que también quiera ser instruida en la doctrina espiritista. Hay una cuestión aquí, 2, ¿verdad? Una, la estafa, y otra, el engaño del demonio.
Veamos primero la estafa. La estafa es una mentira, ¿verdad? Un engaño. Sucede que algunas personas, aprovechándose de la ingenuidad de la gente, ¿verdad? Dice, bueno, yo soy un medio, yo hablo con los muertos, tengo mi mesa, vengan. Y resulta que nada de nada, ¿verdad? Solo inventa cosas, le saca el dinero y nada más, y allá va la gente. Como un medio de ganar mucho dinero, muchos estafadores hacen eso. Pero desde los inicios del espiritismo hubo una estafa. En el año 1888, las hermanas Fox hicieron una confesión. Dijeron que ellas habían mentido. Ellas le habían dicho a sus papás que tenían la capacidad de comunicarse con los muertos. Por lo tanto, para los espiritistas, ¿verdad?, ellas venían con ese don, eran personas especiales, podían comunicarse con los espíritus. Eran médiums las dos, pero ellas dijeron que no. Le confesaron a sus papás que los habían engañado, que esos ruidos que habían oído en la escalera que daba al segundo piso y esos ruidos que habían oído en el techo no eran de un espíritu, sino que ellas dos habían provocado esos ruidos. Pero en el año 1888, o sea, 40 años más tarde de haber comenzado todo este movimiento espiritista, la secta ya estaba muy grande, muy crecida, hasta ya había llegado a Europa. Y cuando ya hicieron su confesión, entonces los espiritistas dijeron, bueno, unos dijeron, fuimos engañados por unas niñas, unos. Otros dijeron, bueno, pues esto es bonito, estamos aquí todos juntos como hermanos, reunidos, nos reunimos y sentimos consuelo y sigamos adelante. Y entonces la secta no se acabó, la secta continuó, sobre todo desde que Allan Kardec tomó las riendas de la secta de los espiritistas. Ellas, tal vez aconsejadas por alguien o el remordimiento de su conciencia, les movió a decir que ellas habían hecho un fraude, ellas engañaron. Realmente ellas nunca se comunicaron con ningún espíritu, ¿verdad? Ahora, ese es por una parte. Por otra parte, bueno, y lo mismo, ahora como las hermanas Fox, seguramente hay muchos que pues estafan a la gente, les roban dinero, les hacen creer que unos espíritus les hablan, pero no es verdad. Y pues van de ingenuos allá, ¿verdad?, querer hablar con su abuelito, que le curen enfermedades, adivinar cosas, y resulta que solo los engañan, ¿verdad? Pero por otro lado está también la intervención del demonio, que el demonio puede engañar a esas personas haciéndoles creer que es el espíritu del abuelito el que está viniendo a hablar, o del tío o del hijo el que está hablando, el que se está comunicando, y en cambio no, sino que es un demonio el que tiene poseída a esa persona, y es el que habla chino, inglés, porque el demonio sabe todos los idiomas. Y el demonio está hablando, se está comunicando, tiene poseída a la persona. Entonces no es un don, ¿verdad? Un don poder comunicarse con los muertos. No, el demonio se aprovecha y él es el que habla con estos médiums que son sus víctimas, a quienes tiene poseídos. En una ocasión fui a un lugar que no era de nuestra diócesis, a un pueblo, por una invitación que me hicieron, y cuando ya me venía de regreso, se acercó uno de estos médiums a hablar conmigo. Yo ya me venía, ya no tenía más tiempo para atenderlo, y me dijo, mire, por favor, ayúdeme. ¿Qué pasó? Le digo, que yo me metí a estos asuntos del espiritismo, que si después me di cuenta que lo que pasaba era que el demonio me estaba utilizando,
Era él el que me poseía y hablaba con la gente, y yo quiero servirle a Dios, no al demonio. Lo rechacé, le dije que no quería servirle más, y desde entonces no me deja en paz. He buscado trabajo porque ya no quiero dedicarme a eso. He buscado trabajo y cuando me pagan, el dinero se desaparece cuando lo tengo en mis manos. Y el demonio se ríe y me dice: te voy a matar de hambre, volvé a mí, volvé a servirme, porque no te voy a dejar en paz. El demonio le hablaba, lo perseguía, porque él había renunciado a esas cosas. Entonces, al meterse a esas cosas raras, ¿verdad?, el demonio se aprovecha, porque es el mundo del demonio, ¿verdad?, el comunicarse con la gente. Una vez platicando con un amigo, pensábamos en la posibilidad de que un alma de un santo o un ángel poseyera a una persona, pensando en eso de los médiums, ¿verdad?, que poseyera a una persona y que el ángel hablara a través de la persona, pensando en esa posibilidad. O que un santo, ¿verdad?, un alma del cielo viniera, poseyera a la persona y hablara a través de la persona. Pero llegábamos a la conclusión de que eso era imposible, porque eso era violentar la libertad de la persona. Y si Dios respeta la libertad de la persona, Dios la respeta, ¿cómo no la van a tener que respetar los santos y los ángeles? No poseen a ninguna persona, porque eso es violentar su libertad. Y Dios no les permite eso, ¿verdad? Entonces, ningún ángel va a poseer a una persona, ningún santo va a poseer a una persona como para estar hablando a los demás, ¿verdad? Ahora, los que sí no respetan para nada la libertad de la gente son los demonios. Ellos sí poseen a las personas. Y en esa posesión, ellos se apoderan del cuerpo de la persona, que manipulan, hablan a través de ella, pero nunca van a meterse en el alma de la persona. Nunca. Entonces no hay que pensar, esa persona está poseída por un demonio, se va a ir al infierno. No, porque una cosa es la posesión diabólica, que solo puede entrar al cuerpo, no puede entrar al alma. El único que puede entrar al alma es Dios. Jesús dice: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Van a entrar a vivir en el alma. Dios sí entra al alma a vivir, pero el demonio no puede entrar al alma a vivir. Él posee el cuerpo, pero no el alma, de manera que alguien puede estar en gracia de Dios y estar poseído por un demonio, porque el demonio no puede tocar el alma. Y el demonio, al estar el demonio, no significa que la persona está en pecado. La persona no está en pecado por estar endemoniada, no, está en pecado porque hizo una cosa mala, ¿verdad? No porque está endemoniada. Entonces, alguien puede estar endemoniado por años y se muere y se va al cielo. No se va a ir al infierno, sino que se va al cielo. Al infierno se va el que comete pecado mortal, no al que está endemoniado. Entonces, los demonios sí no respetan. Y es muy probable que también algún alma del infierno, ¿verdad?, que no respeta, haga también eso de poseer el cuerpo de una persona. El demonio sí viene a provocar enfermedades que no se curan con medicina, ¿verdad? Entonces hay que buscar a la iglesia, hay que buscar un sacerdote, hay que buscar al obispo para que se recen los exorcismos. Pero un ángel y una persona buena, un alma buena, no va a poseer a una persona, y menos va a utilizarla como medium, ¿verdad?, para estar dando tanta información de cosas. Eso no. Entonces quedan esas dos posibilidades: o es una estafa, o el demonio está engañando
y haciéndole creer que tiene un don, sucede que es una víctima del demonio a quien tiene poseído. Y tal vez muchos de esos supuestos médiums son personas que están siendo utilizadas por el demonio. ¿Y qué quiere el demonio de la gente? Pues perderlas, perder almas y llevárselas al infierno. De todos modos, aquel que va a buscar a un espiritista que sepa que o lo van a estafar, le van a robar dinero, o va a ir a pedirle un favor al demonio. Eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Pero un alma buena no va a utilizar como instrumento a una persona humana para comunicarse con su nieto, con su hijo. Eso no. Entonces, podríamos decir que no hay médiums, solo hay poseídos y estafadores. Si usted ha tenido contacto con esta secta espiritista, ¿verdad? Ha ido a esas sesiones espiritistas, tiene que arrepentirse. Es pecado, es un pecado contra la fe. Eso no es la Iglesia Católica. Esa secta fue fundada por estas tres personas, las dos hermanas Fox y por Allan Kardec prácticamente. No es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. No es a esa secta a la que tenemos que pertenecer, ¿verdad? Tenemos que pertenecer a la Iglesia Católica, que fue la única que nuestro Señor Jesucristo fundó, y es donde Dios dejó los medios para salvarnos. Muy bien, ya aprendimos algo más. Así es que cuando vea usted cosas raras, fenómenos de esos, ya sabe, es una secta, está en todo el mundo, está Estados Unidos, Brasil, está ahí, se la puede encontrar en cualquier parte, puede encontrarse a gente por ahí que piensa estas cosas, ¿verdad? Pero usted tiene que conocer su doctrina bien para no sucumbir a estos errores y no caer en la trampa del maligno. Muy bien, terminamos aquí. Gracias por estar presentes y gracias a todos los que nos siguieron a través de Bernavisión, a través de Radio San Bernabé, de Facebook y todos los medios digitales por los que se transmite, en YouTube también, por los que se transmite este programa. Vamos a terminar con una bendición, con una oración a la Virgen, y que esta bendición sea extensiva a todos los que nos siguen por estos medios, a los presentes y a sus familiares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición en estos hijos tuyos y concédeles saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar, por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.